Mucha gente no conoce la importancia de realizar un aforo en sus pozos, y esto puede llevar a instalaciones mal optimizadas, averías o a la obtención de datos erróneos acerca de la disponibilidad de agua dentro de nuestra cuenca y o nuestro acuífero. Para evitar esto, vamos a ver el por qué es importante aforar un pozo, cómo es que se debe de hacer, así como también todo lo que debemos considerar, ya que es fundamental a la hora de buscar agua subterránea si es que queremos hacerlo de la forma más precisa y eficiente. Ahora bien, ¿qué es un aforo de pozos? Entendamos por aforo de un pozo a la medición del gasto de producción del mismo y que proporciona la información necesaria para un adecuado diseño y selección del equipo de bombeo. La prueba de aforo es una operación que se debe de realizar para determinar el caudal óptimo y niveles de operación en los pozos, así como también un sinnúmero de datos acerca de ellos. El objetivo principal de realizar estas pruebas es llegar a conocer adecuadamente el funcionamiento de los pozos y del acuífero, con el fin de explotar a este último de una manera adecuada. Las pruebas experimentales y prácticas que se hacen en los pozos que son aprovechamientos hidráulicos son dos: pruebas de aforo y pruebas de bombeo. Estas pruebas se llevan a cabo en el orden mencionado, aun cuando no necesariamente de manera consecutiva, ya que en algunos casos solo se realiza la primera. La segunda prueba se realiza solo con fines de investigación, cuando se requiere determinar las propiedades hidráulicas de los acuíferos. Cada una de las pruebas tiene una finalidad, y de ellas pueden obtenerse datos acerca de las características hidráulicas del funcionamiento de los pozos y del acuífero a explotar. Las pruebas de bombeo son las más complicadas de ejecutar, principalmente por los requerimientos técnicos y los materiales necesarios para efectuarlas. Con una prueba de bombeo, también llamada prueba de acuífero, podemos obtener información que permite determinar diferentes características hidráulicas, tales como transmisividad, el coeficiente de almacenamiento, características más específicas del acuífero, presencia y situación de sus límites, geometría y características hidrodinámicas del sistema del acuífero. Por otro lado, una prueba de aforo, también denominada prueba de pozos, se puede obtener la siguiente información: determinación de la transmisividad puntual en el entorno del pozo y su gasto crítico, pérdidas de carga tanto en el pozo como en el acuífero, abatimiento del nivel estático en función del gasto, eficiencia del pozo, gasto óptimo de exploración de los pozos. Como antes mencionamos, el objetivo que se busca con estas pruebas es conocer adecuadamente el funcionamiento de los pozos y del acuífero, con el fin de explotarlo adecuadamente. Esta explotación puede examinarse a partir del punto de vista general y del punto de vista particular. De manera general, lo que nos interesa saber es dónde y cuánta agua es posible extraer de un acuífero y cuáles son las consecuencias de esta explotación. Para lograr lo anterior se emplean las pruebas de bombeo. Ahora bien, desde un punto de vista particular, nos interesa conocer las mejores condiciones de explotación de un pozo. Para ello es necesaria información específica concerniente a su aprovechamiento, lo que solo podemos obtener mediante una prueba de aforo. El objetivo esencial de las pruebas de aforo es la construcción experimental de las curvas características de los pozos. Dichas curvas adoptan formas rectilíneas y parabólicas. Asimismo, son la solución de la fórmula del Joule. Para aplicar dicha fórmula se deberán cumplir algunas hipótesis, como lo son: el establecimiento de un régimen del equilibrio del flujo de abatimiento. El agua y la roca son incomprensibles. Las superficies equipotenciales de flujo son planas. La ecuación de Darcy es válida. La componente vertical de la velocidad es despreciable en comparación con la componente horizontal. El medio es homogéneo e isotrópico. El radio de influencia del pozo es constante en el tiempo. Ahora hablaremos acerca del acuífero libre. Se trata de un acuífero que no se encuentra confinado por ninguna capa impermeable o de baja permeabilidad, y por tanto el límite superior de la zona saturada de agua se encuentra a presión atmosférica. Para poder obtener la ecuación de la curva característica se debe partir de la ecuación de Darcy. Después de realizar diversas operaciones matemáticas, se obtiene una ecuación que corresponde a una función parabólica de segundo grado, que puede ser resuelta por un método gráfico al construir experimentalmente la curva característica que da al abatimiento con los datos obtenidos de las pruebas de aforo. La ecuación siguiente representa la ecuación característica de dicho proceso. Ahora hablaremos acerca del acuífero confinado. Es un acuífero cuya parte superior está delimitada por un nivel impermeable o de muy baja permeabilidad, por la que el flujo de agua es prácticamente inexistente. El acuífero se encuentra completamente saturado y la presión a la que se encuentra sometida el agua es superior a la atmosférica. En el caso de un acuífero confinado, nuevamente se parte de la ecuación de Darcy. En el caso de este tipo de acuífero se obtiene la siguiente ecuación después de realizar nuevamente operaciones matemáticas. Cuando se realiza una prueba de aforo para determinar las características del aprovechamiento, es preciso que el lugar cumpla con las siguientes condiciones o requisitos que facilitarán no solo la ejecución de la prueba, sino también la obtención de la interpretación de los datos que permitan evaluar los parámetros que buscamos.
Cuando se realiza una prueba de aforo para determinar las características del aprovechamiento, es preciso que el lugar cumpla con las siguientes condiciones o requisitos que facilitarán no solo la ejecución de la prueba, sino también la obtención de la interpretación de los datos que permitan evaluar los parámetros que buscamos. Hidrología subterránea. Que el acuífero sea lo más homogéneo posible y responda a un modelo sencillo. Que no existan bombeos próximos u otras actividades que provoquen variaciones en el nivel de agua subterránea. Que el agua bombeada no vuelva al acuífero. Si el acuífero es libre, que el nivel freático sea lo suficientemente profundo como para no tener efectos por evapotranspiración. Recursos económicos. Que el pozo pueda ser probado durante el periodo de tiempo prolongado. Que se facilite y sea barata la eliminación del agua bombeada, sin crear un problema a terceros. Que en caso de pagar indemnización por uso de pozo, afectaciones a cultivos o instalaciones, estos sean los menores. Que el equipo de bombeo sea el adecuado, a fin de evitar la repetición de la prueba por falla de confiabilidad de los datos obtenidos por un equipo de bombeo de baja potencia. Operación del equipo. Que el pozo haya sido desarrollado correctamente con anterioridad y que esté limpio, sin sedimentos en el fondo. Que existan facilidades para medir el caudal extraído del pozo. Que sea fácil instalar la tubería o el canal de desagüe, o que la tubería existente desaloje el agua lo suficientemente lejos para evitar la recarga, principalmente cuando se trata de acuíferos libres. Que sea fácil medir el nivel del agua en el pozo sin obstrucciones. Pocas veces se cumplen todas las condiciones anteriores. En la realidad, la ejecución de la prueba está determinada por el cumplimiento de la mayoría de ellas, y, en especial, si se cuenta con los recursos económicos que permitan su realización. Ejecución de pruebas. En general, existen o se consideran dos tipos de pruebas de aforo: la prueba de aforo caudal escalonado discontinuo y la prueba de aforo caudal escalonado continuo. Cada una se aplica de acuerdo a las condiciones que prevalecen en cada pozo. Si durante el desarrollo de un pozo se registró el tiempo de recuperación del nivel estático del agua subterránea es del mismo orden que el tiempo de bombeo, la prueba a aplicar es discontinua. En caso de esta recuperación sea de un orden mayor, entonces se aplica una prueba escalonada continua. Prueba de aforo a caudal escalonado continuo. Esta prueba es más rápida en su ejecución en comparación con la anterior, debido a que al transcurrir cada periodo de observación, el bombeo no se suspende, sino que incrementa el caudal de bombeo al escalón siguiente. Consiste en los siguientes pasos. 1. Determinar el gasto mínimo y máximo a partir de la capacidad de la bomba, de la respuesta del acuífero y de los valores aplicados durante el desarrollo del pozo. Número 2. Cada uno de los valores de los caudales seleccionados se aplican de manera constante hasta que el nivel del acuífero se estabilice. Paso número 3. Se tabulan los valores del caudal, abatimiento y del caudal específico de cada uno de los escalones probados y son datos de las gráficas elaboradas. 4. Se identifican las posibles anomalías surgidas durante la ejecución de las pruebas. Paso número 5. Se obtiene el caudal crítico del pozo. Y paso número 6. Se ubica el caudal recomendable entre 75 y 80% del caudal crítico. Prueba de aforo a caudal escalonado discontinuo. Este consiste en ciertos pasos. Paso número 1. Con los datos obtenidos durante el desarrollo del pozo se determina el caudal mínimo posible de acuerdo a la capacidad de la bomba y el caudal máximo. Paso número 2. Los caudales, a pesar de ser crecientes de manera escalonada, son constantes en un determinado tiempo. Antes de iniciar un escalón nuevo, se debe permitir que el nivel estático del agua se recupere o por lo menos al 90%. Paso número 3. Se tabulan los valores del caudal, del abatimiento y del caudal específico obtenidos de las gráficas de las lecturas. Consideraciones en las pruebas de aforo. Dentro de las consideraciones en las pruebas de aforo se encuentra la duración de las pruebas. La duración de una prueba de aforo está relacionada directamente con el tiempo en el que se realizan las mediciones, tanto de caudal como de niveles de agua. Las mediciones simultáneas de caudales y de niveles de agua para cada escalón deben efectuarse con la mayor precisión, ya que de su exactitud depende la consistencia de los resultados obtenidos. Estas lecturas, principalmente las del agua, deben efectuarse de manera continua al inicio de cada escalón, espaciándose conforme transcurre el tiempo. Una propuesta para efectuar las lecturas en cada escalón se presenta en la imagen, la cual nos muestra los tiempos de lectura para pruebas de aforo, dándonos así la periodicidad de lecturas y los intervalos de tiempo correspondientes a cada una. Este tiempo de las pruebas de aforo es variable y debe suspenderse una vez se ha alcanzado la estabilización del nivel del agua, es decir, cuando el dato muestre la mínima variación. En los acuíferos confinados y especialmente en los semiconfinados, la estabilización puede conseguirse en unas pocas horas. Pero en los acuíferos libres puede tardarse muchas horas e incluso más de un día. La duración de la prueba depende en gran parte de las características hidrogeológicas del acuífero. El registro de las lecturas es una parte importante en la realización de las pruebas de aforo, así como la representación de las observaciones adicionales. En ellas deben anotarse todas las incidencias que sean de interés, por ejemplo, los cambios de personal, los cambios de aparato de medición, las averías, los incidentes de medición, los ajustes de caudal, los paros, etc. Es por esto que conviene registrar cuidadosamente los datos para evitar repeticiones costosas tanto de tiempo como de dinero.
Otra de las consideraciones en las pruebas de aforo en los pozos es la medición del caudal de aforo. En las pruebas de aforo se debe disponer de un sistema que permita medir el caudal bombeado y apreciar sus variaciones. En general, son preferibles los sistemas continuos de medición del caudal. Los mejores son los vertedores rectangulares, cuando se desean medir caudales grandes, y los vertedores triangulares, cuando los caudales son pequeños. Para la medición, se puede utilizar un sistema de medición discontinuo, que quizás sea el más utilizado por ser muy práctico. Es el basado en el tiempo de llenado de un recipiente de capacidad conocida. Otro sistema es el sistema de medición discontinuo. Este es por llenado de un depósito de volumen conocido y es a veces molesto de operar, pero con él se puede alcanzar buena precisión. Otros métodos para la medición de caudales de pocas decenas de litros sobre segundo son los aforadores de tipo circular, los basados en la parábola de salida del agua de un tubo horizontal, los basados en la altura de ascensión del chorro de agua sobre el borde de la tubería vertical y por último, los contadores totales. Otra de las consideraciones en las pruebas de aforo en los pozos es la medición del nivel de agua. Para la medición de los niveles de agua subterránea deben emplearse dispositivos que permitan medir los niveles con un margen de error menor a 1 centímetro y en ocasiones menor a 0.2 centímetros. Los dispositivos recomendados de medición de niveles son los que permiten medir con precisión y rapidez los descensos del nivel. Un dispositivo manual y el más conocido son las sondas eléctricas, tanto de un hilo como de dos, pero también existen los medidores por golpeteo de la superficie del agua. Sin embargo, no son útiles en los pozos aforados debido al ruido provocado por la bomba. Ahora hablaremos acerca de las curvas características de un pozo. Primeramente definiremos qué es una curva característica de un pozo. Las curvas características son la representación gráfica de la ecuación de abatimiento de un pozo. Es una herramienta para determinar la eficiencia hidráulica y las características del comportamiento hidráulico de un pozo profundo. Con estas curvas también se pueden saber la posibilidad de incrementar o no el caudal extraído, así como la estabilidad del pozo en un acuífero. Existen dos tipos de curvas, las teóricas y las reales. En el caso de las teóricas se consideran las pérdidas en el pozo como nulas. En el caso de las curvas reales se deberán tomar en cuenta dichas pérdidas. Ahora hablaremos acerca de los tipos de acuífero y sus correspondientes curvas características. Si el acuífero es confinado o semiconfinado, el caudal es directamente proporcional al abatimiento producido. Esto sucede principalmente en los primeros escalones y para caudales y descensos pequeños. De esta forma, la curva característica, en función del abatimiento del nivel de agua subterránea, es una recta que pasa por el origen. Si el acuífero es libre, el abatimiento del nivel ocasiona una disminución de su transmisividad y por lo tanto el ritmo del descenso es mayor que el del caudal. El comportamiento de esta curva corresponde a una parábola de segundo grado que pasa por el origen, de eje paralelo al eje de caudales. Ahora hablaremos acerca de las anomalías en las curvas características. Algunas veces la forma y las condiciones de las curvas características son diferentes de las establecidas. Esto puede deberse a errores en la obtención de los datos. Un tipo de anomalía muy común es el comportamiento lineal observado en los primeros instantes de la gráfica caudal-abatimiento, que cambia súbitamente a parabólica. Este cambio en el comportamiento se debe a la variación que se da en el régimen de flujo del agua hacia el pozo, que es laminar al principio y turbulento después cuando se incrementa el caudal. Al final de la prueba es recomendable confirmar algunos de los datos obtenidos para asegurar que se reproduzcan. Para trazar la curva no conviene tomar datos de periodos de pruebas diferentes, ya que pueden presentarse variaciones en las condiciones del pozo o del acuífero entre uno y otro. Siempre es conveniente hacer una comprobación de los datos obtenidos para evitar estos tipos de errores. Recomendaciones. Como tal, no existe una regla específica que se aplique a todas las pruebas de aforo y cada prueba se lleva a cabo bajo condiciones particulares que rara vez pueden repetirse. La duración de una prueba de aforo es difícil de preestablecer, ya que depende del tipo de acuífero y de la exactitud con la que se desea obtener los resultados. Las mediciones tanto de caudal como de nivel del agua subterránea deben hacerse de manera más exacta posible.